Yo puedo lanzar esta hipótesis. Yo creo que Maduro va a negociar en efecto con la oposición. Si la oposición gana, tiene que negociar con Maduro, porque a Maduro le quedan 6 meses, porque Maduro controla los militares, porque Maduro controla el tribunal, porque Maduro controla la asamblea, la fiscalía. Porque, o sea, ¿cómo no negocias tú con el tipo que controla la institucionalidad? Por lo tanto, la oposición está obligada a negociar con Maduro si ella gana. La pregunta es, ¿qué va a hacer Maduro si él gana? Si él gana, en cualquiera de los escenarios que te dé la gana pensar para darle... Ya dijo que iba a convocar un proceso de negociación. Ajá. ¿Quién le atenderá el llamado? ¿Por qué? ¿Por qué Maduro dice que va a negociar? Si él ganó. O sea, ¿por qué negocia? Bueno, porque Maduro sabe precisamente que no va a ocurrir una legitimación de su gobierno, aunque él gane, porque no va a haber un reconocimiento de esta ala, por ejemplo, de María Corina, y eso complica la posibilidad de resolver el problema central que se quisiera resolver, que es la legitimidad de ese nuevo gobierno. Entonces, ¿qué tendría que hacer Maduro? Tiene que reducir la tensión automáticamente con la comunidad internacional. ¿Y qué tendría que hacer? Mira, si yo soy Maduro y quiero hacer eso, lo primero que yo haría es unilateralmente llamar a Edmundo González Urrutia. Eso sí, probablemente Maduro jamás dejará que María Corina Machado ponga un pie en Miraflores. Pero yo llamaría a Edmundo González Urrutia automáticamente. ¿Y lo llamaría a qué? A decirle, mira, número uno, yo leí sus solicitudes. Yo las leí. Y a mí me parece que hay unas que son muy justas. Yo, por ejemplo, creo que en ánimos de reconstruir una relación en este país, nosotros vamos unilateralmente a liberar los presos políticos, entregar los recursos a los gobernadores y alcaldes opositores que han estado retenidos y eliminar todos los padrinos estatales. Y convoco hoy mismo la elección regional para noviembre y devuelvo las tarjetas, este año, y a lo mejor le devuelvo las tarjetas. Sí. ¿Qué pasa si eso ocurre el 29? Si fíjate cuál es la tesitura en la cual tú pones a la comunidad internacional y a la propia oposición moderada, si es Maduro el que le entrega una cosa que ella ha estado buscando durante todo este tiempo. Y luego dices, y para el resto de las cosas que ustedes propusieron en su plan de gobierno, nosotros vamos a convocar una comisión de negociación con la oposición para revisar estos procesos, un programa de reforma del Estado para los próximos 20 años. Es decir, ¿qué hace Maduro con esto? Rescata la posibilidad de mantener abiertos los lazos. A lo mejor no lo van a reconocer, pero él va a tener posibilidad de mantener negociaciones que, por cierto, le han sido muy útiles. Porque ¿encontrará interlocutores para eso? Sin duda. O sea, eso lo va a conseguir. Primero porque las primeras etapas no las va a negociar, las va a entregar unilateralmente. Y una vez que la entrega unilateralmente, no te importa lo que pasa aquí. Lo que sí te importa es lo que va a pasar en Estados Unidos, en Europa. Porque Estados Unidos y Europa, que por cierto, fueron los que garantizaron que pudiéramos tener una elección regional. ¿Te recuerdas? Claro. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque Enrique Capriles y Stalin González fueron capaces de negociar con el gobierno el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral distinto, donde se incorporaron 2 dirigentes opositores y se liberaron unos presos políticos. Y en aquel momento la oposición institucional no quiso negociar. Pero ¿quién sí negoció? Estados Unidos y Europa, que automáticamente reconocieron la posibilidad de ir a una elección regional. Y entonces no hubo ninguna forma de que la oposición institucional unida en la MUT no fuera a esa elección. Entonces, todavía este juego está empezando. Por cierto, pero a propósito de eso, Luis Vicente, antes de llegar al 28, al resultado, supongamos que prospera la idea en el gobierno de eliminar la candidatura de Gonzalo Urrutia por X razón, o eliminar las tarjetas, dejar fuera de juego a Gonzalo Urrutia, por ejemplo, que pudiera ser una idea que prospere, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso puede pasar. Todo eso es posible, pero eso acaba con la ruta electoral. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué chance tendría otro candidato de recoger el descontento e incluso competir competitivamente, valga la redundancia, con Maduro? Lo que ha dicho la oposición y lo que ha hecho, no solo lo que ha dicho, lo que ha hecho incluso en contra de muchos que pensábamos, incluyéndome, que iba a ser muy difícil que terminaran estableciendo un candidato unitario como Edmundo González Urrutia, y lo lograron, lo hicieron. Por lo tanto, la oposición ha mostrado, y yo creo que eso es un elemento súper positivo, ha mostrado su disposición a retarlo permanentemente sin salirse. ¿Y qué pasa si tú retiras el mundo? Bueno, que te queda la posibilidad de que tú digas que hay que votar por Márquez, por ejemplo, o por Ecarri,
o por el Conde Guácharo. O sea, Y por yo ahí. decía, Benjamín esa candidatura es una Rauseo. especie de rompa el vidrio en caso de emergencia. O sea, ¿qué pasa si tú se lo quitas y siguen? No resuelto el problema, lo único que ha hecho es complicarlo. Es decir, ese proceso sigue absolutamente vivo. Por lo tanto, yo sí creo que no solamente estos candidatos, los que incluso candidatos institucionales, si fuera el caso extremo, o sea, tú tienes ahí el candidato de Acción Democrática, o sea, el candidato, todavía en casos Bertucci, extremos, Carri, todavía en casos Conde. extremos, tú tendrías la posibilidad de que la oposición se aglutinara alrededor solo para castigar a Maduro. Es decir, ¿eso puede pasar? Sí, eso está vivo. Por lo tanto, mira, yo creo que a pesar de que estamos tan cerca de la elección, estamos todavía muy lejos para ver todas las cosas que pueden ocurrir. Lo que es cierto es que ninguna de las partes aquí está segura. Es mentira que está segura. El chavismo tiene que estar digamos, absolutamente tenso, entendiendo que corre su peor riesgo. Y la oposición debería estar completamente encima de tener todos sus escenarios potencial para ver cómo moverse, porque es obvio que el gobierno va a reaccionar. Ahora fíjate, Luis Vicente León, nos quedan unos minuticos todavía, ¿no? Te voy a preguntar lo siguiente. Esa competencia de imágenes que hay en redes sociales, que si el poquito de gente que metió María Corina, o el poquito de gente que metió Diosdado, o el poquito de gente que metió Nicolás Maduro, o el poquito de gente que acompañó al mundo en no sé dónde. Es decir, ¿qué efectividad tiene eso en la campaña realmente? O sea, mira, siempre es interesante en las campañas que tú muestres al candidato, la gente, la efervescencia, la fuerza. Tú quieres motivar el voto. Y por lo tanto quieres decirle a la gente que hay que votar porque además hay una oportunidad de triunfo. Y yo creo que eso es una labor absolutamente válida. Y yo creo que toda la oposición, bueno, y también el gobierno, es perfectamente válido que esté en eso, tratando de motivar a su gente, de darle esperanza, de decirle que sí se puede, y por supuesto es verdad que sí se puede. Ahora, dicho eso, que es el trabajo de los políticos, mi trabajo como técnico es una cosa distinta. Es decir, si yo te estoy diciendo que ni siquiera las encuestas que sí miden las preferencias y proporciones reales en las casas y no en una calle donde mucha gente, ahí esa manifestación que tú has visto de María Corina puede ser infinitamente menor que la fuerza que ella tiene. Si lo vemos en números, ella debería tener mucha más gente en calle que la que vemos. Es decir, porque los números son mejores que eso. Es decir, son mejores que eso. Si yo te estoy diciendo que las encuestas no son suficientes para proyectar, imagínate tú las fotos. Es decir, imagínate tú las fotos de calle. Mira, si fuera suficiente, la oposición jamás hubiera perdido el referéndum revocatorio contra Chávez, cuando este país estaba inundado por todos y hay lados. acusaciones mutuas de modificación de fotos. Pero fíjate, eso no importa. Es que aunque las fotos fueran todas verdad, o sea, aunque no hubiera manipulación de fotos, aunque esos candidatos hubieran llenado todos esos pueblos para donde han ido, no te dicen nada. Una pregunta, Luis Vicente, si tú fueses asesor del Mundo González Urrutia, ¿tú le recomendarías que hable más, que hable menos, que se muestre más, que se muestre menos? Bueno, yo tengo que hablar teóricamente. Teóricamente, claro, es muy difícil que un candidato no se muestre. Por mucho que hay un endoso de María Corina a él, y lo hay, no es perfecto. No toda la fuerza de María Corina se traspasa al mundo. Por lo tanto, él tiene básicamente un reto, porque la disposición de voto actual no es suficiente. Necesitas votar, estimular más el voto. Y el gap entre Edmundo y Maduro todavía tiene que crecer, porque el de María Corina era mucho más grande. Entonces, tú necesitas un candidato que esté presente. Por otro lado, hay gente que se confunde. O sea, hay confusiones. O sea, hay gente que no sabe en verdad que María Corina no es candidato. Hay gente que cree... ¿Y eso es un porcentaje importante? No, no, porque no lo tengo medido, pero lo que te quiero decir pues es... sería un problema que tú busques en el tarjetón y no la encuentras, por ejemplo. Bueno, gente que te va a decir, que eso sí lo vemos en los focus groups, gente que te va a decir, pero ¿y por qué es que yo tengo que votar por el mundo si yo lo que quiero es a María Corina? No, pero es que tienes que votar porque ese es el candidato. Bueno, pero en realidad sí yo voto por él, María Corina va a ser presidenta. ¿Y cómo va a ser eso? Es decir, hay dudas naturales en la población. O sea, tú tienes que tener un candidato que se presente, que esté en el ruedo. Y yo creo que es bueno, él lo ha hecho, porque la última vez ella ha salido, fue Guatire. Yo creo que él tiene que ser un factor, porque él es el candidato. Y por cierto, no solo el candidato, no te confundas, él va a ser el presidente. Porque la capacidad de
influir